Y gracias a ti, Alain. Y bueno, esto realmente nos da todo el panorama, que era justo lo que queríamos, ¿no? Que nos, que visibilizaras qué está pasando, ¿no? Uno de los puntos que hablábamos, David y yo, justo, ¿no? ¿Qué pasa con el Mpox? ¿Qué pasa con todo este desabasto? ¿No? Y porque sabemos que además, ¿no? Vive Libre, como bien lo dices, pues es recurso cero. ¿Qué pasa con todas estas organizaciones, ¿no? Y que en este momento, algo que a mí me impacta, ¿no? Eso es algo que siempre lo manejamos en clase. ¿Qué pasa entonces con Censida? ¿Qué pasa a nivel global también con estas políticas idofóbicas? O sea, si lo vemos, ¿no? Parece que según se iba a hacer esta parte de cumplir con los puntos hacia primero el 2010 y después hacia el 2020 y después ¿no? Absolutamente se hizo fantasmal, se fue reduciendo. Onusida también, ¿no? Reduce absolutamente todos los mecanismos, todos los presupuestos, y en este caso, ¿no? Censida en México, pues cae totalmente. Entonces, este panorama que nos das, pues nos advierte esto, ¿no? Esto que acabas de decir, que vivimos en una ciudad, sí, absolutamente, ¿no? Transfóbica, absolutamente sidofóbica, y a mí eso es algo que dices, bueno, después de 50 años, 40 años, ¿no? De la crisis, no es posible que tengamos este retroceso. ¿No? Esto que acabas de decir, ¿no? De todos los compañeros, las compañeras, ¿no? Que tienen quedan 7 meses sin medicamento, y siempre hablamos de estas políticas también como un tanto esquizoides, ¿no? Por supuesto que sabemos que no siempre es como quizás, ¿no? En esta planeación política fácil, pero justo, ¿no? Si ya sabes qué pasa sin medicamentos, y todo el tiempo te están bombardeando que prepes finalmente toda una salida, ¿no? Más bien un portal hacia una calidad de vida, ¿qué pasa entonces con ese desabasto? ¿No? Entonces, me parece que esto es alentador que exista, es alentador que exista Vive Libre, pero también esto es como el punto absoluto, ¿no? De quiebre en donde dices, pues hay que exigir por todos lados, ¿no? Y hay que hacerse cargo, ¿no? Así como de la cuerpa del cuerpo, de los derechos, ¿no? Frente a una absoluta, pues eh, digamos, una situación donde no se ha visto completado, ¿no? Además, todo lo que se decía al inicio, que bueno, sabemos que cada gobierno en turno puede decir como todo lo que va a haber y al final no existe un cambio, pero aquí me parece, ¿no? No quiero sonar como en esta parte de alarmista, pero cómo se ha ido dejando, ¿no? Y hay una cosa que de repente yo lo veo con las chicas, con los chiques, que a veces como que todavía no les cae el 20, ¿no? No es que, chicos, o sea, está ahí, ¿no? Y no es solo el VIH, ¿no? Es sífilis, ¿no? Es el Mpox. ¿Qué está pasando con esa desinformación? Incluso en nuestras instituciones universitarias, ¿no? Y por supuesto, en la comunidad, en la cuerpa social, en la calle. Entonces, pues Alain, realmente nos dejas como muchos puntos, ¿no? Y yo te agradecemos enormemente esa participación, ¿no? Y cómo lo expones, ¿no? Y en esta necesidad de que todes, ¿no? No miremos hacia otro lado, sino que estemos como enfocándonos a estas necesidades también de la comunidad, pero de la sociedad en general, ¿no? O sea, también, porque a veces pues no son nichos. Entonces, bueno, en esta parte, ¿no? Como ustedes pueden ver, quienes ya verán la transmisión, pues tenemos junto con Denise, junto con Lua, junto con Alain, este panorama, ¿no? Una cartografía sobre por qué esa necesidad de visibilizar, no solo este día, como bien dice Alain, muchas veces se toma como este parangón institucional, ¿no? 17, los últimos días o la última semana de junio, el 1 de noviembre, sino que es como lo ha dicho Denise, lo ha dicho Lua también, pues es el cotidiano, ¿no? Es el habitar, sí, es el habitar y es el convivir. Entonces, David, ¿estás por ahí? Sí.
Aquí ando, aquí ando. Pues bueno, igual, no sé, agradecerte, Alain, por también mostrarnos, por compartirnos tu trabajo, porque la verdad es que creo que también dentro de todo este proceso de mediatización de lo LGBT, las luchas a veces quedan un poco diluidas, o sea, no es, de alguna manera no satanizar de ninguna manera, porque finalmente también se ha luchado para ser visibles y también tener, construir toda esta cultura un poco cooptado, ¿no? Por los medios, pero finalmente son expresiones de nuestras formas de vida, eh, pero que no se derruyan estas luchas, ¿no? Que no pierdan esa politicidad, ¿no? Y desde los diferentes puntos de batalla, creo que es importante traerlos, eh, pues justo esta discusión, a este conversatorio, ¿no? Entonces, pues ahora lanzaremos unas preguntas que de alguna manera nos permitan dialogar a partir de estas presentaciones sobre sus trabajos, sobre sus trayectorias. Y tomo este punto de partida de lo que menciona o de lo que nos comparte Alain, ¿no? Sobre estas omisiones por parte de las leyes, por parte de los políticos, eh, estas necropolíticas que no necesariamente tienen que estar instauradas en papel, sino las omisiones también son formas de regular, ¿no? De precarizar otros cuerpos, otras vidas, ¿no? Que pareciera que son sustituibles, ¿no? Suprimibles, pero que finalmente estamos eh, en pie de guerra y, y, que también deben ser desde la misma academia eh, no, no, solo analizados, sino tratados, experimentados, discutidos a profundidad, porque muchas veces estos temas dentro de los mismos trabajos académicos, pues no se les ha dado esta apertura, ¿no? Y bueno, pues nuestro paro en el cual nos encontramos, pues creo que es como una puntita, ¿no? O eh, una de esas manifestaciones que justo tenemos también en nuestras propias formaciones como profesionales y ya no digamos en otros niveles educativos, ¿no? Porque creo que esto tiene que ir también de la mano, ¿no? Entre el activismo, entre otras realidades contrasexuales, LGBT y también lo que hacemos desde la academia, ¿no? Entonces, en este contexto, la pregunta que yo, con la cual quiero que iniciemos este conversatorio entre todos, pues va dirigido justamente hacia dónde estamos transformando o hacia dónde vamos a orientar estos movimientos políticos de exigencias, ¿no? Cómo concatenar y converger desde diferentes eh, realidades y también teniendo justo en consideración eh, estas formas de aprovechamiento por parte de los políticos, ¿no? De poner la bandera, pero que no es completamente congruente con lo que están haciendo em, en su cotidiano vivir, ¿no? También teniendo en consideración cómo nos coopta o de alguna manera cómo ha cooptado las identidades LGBT el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo resistir o cómo seguir adelante eh, considerando en este punto, y retomo lo que nos compartió Denise, la memoria de quienes nos abrieron el campo, ¿no? De quienes nos marcaron esa brecha para politizar nuestros cuerpos, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede gestar un activismo, una militancia en este nuevo contexto, ¿no? Cómo plantear también estos diálogos con otros grupos sociales, con otros intereses, ¿no? Pero siempre en beneficio de nuestros derechos, porque no solo basta con tener el matrimonio, ¿no? El cambio de género o bien el adoptar, ¿no? Que pareciera que ya estamos asimilados sino justamente qué más hay, ¿no? En nuestro cotidiano vivir. Entonces, ¿cómo llevar estas demandas, estas precarizaciones también de nuestras, eh, de nuestras vidas cotidianas eh, y de nuestras vejeces que pocas veces son reconocidas
dentro de las militancias y dentro de las manifestaciones, ¿no? ¿Hacia dónde llevaríamos, hacia qué puerto llevaríamos este activismo LGBT? Y bueno, aquí lo dejo para quien quiera eh, participar primero. Denise. La pregunta en sí, después de tanto que dijiste ahorita, es ¿hacia dónde se va a encaminar los nuevos activismos? ¿Algo así? Sí, ¿hacia dónde se encaminan esos nuevos activismos? Considerando el contexto de todo lo que hemos planteado, bueno, cada uno de ustedes. Al final de cuentas, yo creo que, como siempre he dicho, hay muchas compañeras que hoy se ostentan con una bandera y olvidando las raíces de donde proviene toda esta lucha. Es importante que se reconozca la historia de todo, y no porque me reconozcan a mí, sino porque se reconozca toda la historia que hemos caminado muchas compañeras, porque es importante que se sepa. Hasta el momento, las historias, historias de personas trans eran invisibilizadas. Hoy tenemos mucha oportunidad, no es que estemos de moda ni mucho menos, pero hay oportunidad de poder contarlas. Y la gente se espanta. Apenas estuve en un conversatorio que organizó el secretario de Gobernación junto con la Secretaría de Cultura, y en el que las personas pues estaban hasta llorando de la plática que yo estaba haciendo por las violencias que se ejercieron en contra de nosotras, que mucha gente no sabe. Entonces es importante. A mí cuando me propusieron, yo tenía 16 años, y yo, gente del FAR, del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y nos propuso estas cuestiones políticas. ¿Por qué no vamos a marchar por nuestros derechos? Cuando nosotras sabíamos que era un riesgo latente, o sea, era así como que, oye, pues ponte a que te rosticen, ¿no? Porque ya sabíamos a lo que nos arriesgábamos. Nosotras que lo vivimos, yo tengo 16 años, tenía estas violencias por salir a la calle. Éramos un grupo que nos juntábamos allí en Bellas Artes, como 40 chicas trans que no sabíamos que eran trans, que no nos decían vestidas, o gays que se visten de mujer, pero no éramos mujeres trans. Fuimos aprendiéndolo en el camino nosotras, aunque ya sabíamos nuestra identidad. Y entonces nos van y nos propone un muchacho muy guapo, la verdad no me acordaría ahorita cómo se llama, pero era la gente de Juan Jacobo. Y entonces yo me jalé a 40 compañeras, que nada más fueron 20, a la primera marcha del Orgullo Gay. En aquel entonces era la marcha del Orgullo Gay. Eran 3 asociaciones, que era Lambda, Oikabet y el FAR, que eran mujeres lesbianas y gays, que hasta la fecha se siguen reconociendo nada más mujeres lesbianas y gays. A nosotras ya nos invisibilizan también en esa parte. Y yo siempre he levantado la voz porque yo estuve ahí. No llegábamos ni a 100 personas. Íbamos con unos globitos medio raros y gritando consignas que ahorita me dan risa, pero era el sacar ay, es que no sé cómo ya, no es odio, sino el ver que la gente me escuchara, que dice, bueno, pues los gays me invitan, pues nos vamos con los gays porque somos gays vestidas de mujer, nos decían. Entonces, empieza esta lucha política, porque empezó así, una lucha política, por visibilizar todo tipo de violencia. Entonces teníamos oportunidad de manifestarnos, porque no podíamos ni siquiera, era salir a la calle y la policía, nada más porque se le antojaba, te subía, súbete, ¿qué? Faltas a la moral. Y les creíamos, porque vivíamos en una total ignorancia. A pesar de que yo estaba en el CCH en aquel momento, pues no sabía que realmente, porque no nos dábamos el tiempo de estudiar los derechos, si es que había, ¿no? Y entonces pues te subían y pues hacían con nosotras lo que ellos se les antojara en ese momento. ¿Qué es lo que sigue? Pues, o sea, se han logrado muchas cosas, como vuelvo a decir. En el 2015 logramos una ley que permitía que el 2% de las personas trans pudiéramos trabajar dentro de gobierno.
Y lo vuelvo a repetir, ley legislada no es ley ejercida. La gente ha ido a dejar sus currículums, todo como procede, y en el momento de que ya firmes contrato, eres persona trans y van para atrás. Nadie ha podido entrar a la fecha, gracias a esta ley que según que existe. Hay otras leyes menores que se han conseguido, pero tampoco se han ejercido como tal. ¿Qué nos falta? Nos falta todo. Nos falta que se reconozca. Simplemente el hecho de que tengas que llegar a un hospital y que te hablen correctamente con el pronombre que tú escoges, porque es tu derecho. Y no tienen por qué tratarte en masculino o hasta reírte, porque si te vamos a mandar al ginecólogo. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta vivienda. Tenemos compañeras viviendo en la calle. Y compañeras que mueren en cuartos de hotel que nunca han sabido qué es un hogar. ¿Qué nos falta? Nos falta educación, pero mucha. Yo me reía porque no podía creer que muchas compañeras de 40 años en adelante fueran analfabetas. Hay un grado enorme de analfabetismo en todas las compañeras trabajadoras sexuales. Hay un grave problema de drogadicción. Entonces, ¿qué nos falta? Yo estoy hablando de las poblaciones trans, nos falta mucho. Nos falta absolutamente todo. Ya se emprendió estas luchas con 2 diputadas que están dentro de, que es un logro, al final de cuentas es un logro que yo siento que no han hecho nada, pero al final de cuentas es un gran logro que 2 mujeres trans estén dentro de la política, que ojalá de verdad no lo hicieran nada más para beneficio personal, sino lo hicieran para algo más productivo. Pero ese es un gran camino, ya se abrió. ¿Quién sigue? ¿Quién más va a seguir para poder levantar la voz por todas nosotras? Muchas gracias. Pues, Lua, si nos quieres compartir, o Fabiola también. Sí, pues sí, justo creo que retomando como todo lo que se ha dicho, o sea, sí han habido como avances, pero son avances como muy básicos, ¿no? Como esto de por ejemplo, de ya un poco las facilidades más o menos de, no sé, de trámites como el cambio de identidad de género y otras cosas que otra vez, ¿no? Son como cosas y derechos en realidad muy básicos. Pero justo creo que todas estas políticas, pues, ¿hacia dónde deben de encaminarse? Pues, hacia justo las necesidades reales, ¿no? De las personas trans, de las personas en general, ¿no? De la diversidad. Y yo creo que, como, bueno, bien decían hace rato, o sea, muchos políticos, muchas personas del sector salud, etcétera, pues lo único que hacen es aprovecharse, ¿no? De los recursos que se dan y pues realmente no están haciendo como algo concreto, ¿no? Como en beneficio nuestro. Entonces yo creo que más bien el camino es como justo qué es lo que está pasando, ¿no? Que como estas autogestiones de la propia población que deberían ser apoyadas, ¿no? Con recursos. O sea, ya no como que haya personas ajenas a esa experiencia haciendo como performance, ¿no? De que, sí, estamos haciendo algo y no sé qué, pero no están haciendo nada. Y que mejor los recursos se destinen a pues estas organizaciones, estas asociaciones, a estas autogestiones pues de las propias personas que viven todo esto y que pueden hacer un trabajo real, ¿no? Y bueno, sí, creo que esa sería como mi respuesta. Gracias, pues, bueno, no sé, Fabiola, lo que... Sí, ahí justo quería como agregar y hacer como en esta resonancia de lo que dice Denise,
Una de las cosas que da sentido, ¿no?, a los lazos comunitarios y a esta politicidad, ¿no?, más allá de lo institucional, pues es justamente este arraigo con la identidad y con la historia, ¿no? Y hay una cosa que yo creo que es absolutamente fundamental, que se genere archivo, ¿no? Porque está todo, por ejemplo, que se hiciera, o sea, si realmente ya estamos hablando, ¿no? Algo que se ha dicho en esta tarde tan lumínica, es, bueno, si es realmente real, que ya tendremos, no tendremos que hablar como de nuestra aceptación, ¿no? O sea, eso a mí siempre me ha como impactado de, gracias por dejarnos estar con ustedes, ¿no? Creo que eso es ya, no, pues no tendría que ser de esta forma como sintética, extraña, pero si realmente fuera real, pues justo es tomar esta historia y justo complementar la historia, digamos, ¿no?, de la ciudad, de esta historia social con la historia de nuestras comunidades, de nuestra comunidad, ¿no? Y ahí es esto, creo que a partir de eso, como bien dice Denise, reconocer y saber de estas raíces, saber cómo comienzan todos, ¿no?, los pequeños grupos, ¿no? Cuál es su historia, qué pasa más allá, ¿no? Siempre se habla, por ejemplo, ¿no?, de Nací Cárdenas, por supuesto, ¿no?, de Monsiváis, pero más allá de eso, ¿quiénes han luchado, ¿no? El rescate de este acervo fotográfico, de estas historias de vida, ¿no? Entonces creo que ahí es un punto sustancial y por supuesto siempre es ir como más allá de esas pequeñas fricciones, ¿no? Como saben, bueno, por supuesto, ¿no? En el caso de quienes somos mujeres bisexuales, pues esta parte también a veces de repente de la invisibilidad, porque no hay ese reconocimiento muchas veces, ¿no? O no hay esta adherencia, entonces también todavía es como de, que pareciera que todavía no nos hemos ganado ese suficiente derecho, ¿no? De piso pero creo que en general a veces lo vemos, ¿no? Y como bien dice Denise, ¿no?, que muchas veces no se está reconociendo, ¿no? O como cada una de las letras que forman este gran acróstico, pues todavía de repente no se está visibilizando del todo, ¿no? Entonces ahí justo creo que tendremos que replantear, pues en vez de estas políticas verticales, ¿no?, y de estas políticas institucionales y de las que dota el Estado, una manera de reinventar, ¿no?, estas condiciones es que reinventemos, ¿no?, y creamos unas condiciones totalmente horizontales, ¿no?, en esta conformación de lucha. Entonces creo que va un poco por ahí. Pues no sé si quieras, pero no sé si esté ya Alain, si no, pues plantea si quieres tu siguiente pregunta o... Creo que Alain todavía no está. Podemos dar justo. Y me gustaría, bueno, quizás antes de pasar, ¿no?, y empezar con la siguiente pregunta y dar el cierre, sí me gustaría como escuchar el trabajo tanto de Lua como de Denise, porque también es otra vez, ¿no?, el trabajo artístico, que es trabajo y que al igual, ¿no?, todos estos, con las condiciones que no están reguladas y heteronormadas, pareciera que no solo se invisibilizan, sino que no se ve como un trabajo o como un proceso, ¿no? ¿No? Y por supuesto, pues uno de ellos es junto el trabajo artístico, ¿no? Y es cuando también sobre todo en ese caso, ¿no?, este trabajo artístico y cómo se conforma muchas veces desde la comunidad, no solo muchas veces es invisibilizado, ¿no?, fuera de, como bien lo dijo Alain, de las fechas, ¿no?, como las fechas clave, sino que también por si hay una precarización absoluta en el trabajo artístico que viene de las disidencias, pues se visibiliza y es muy notorio, ¿no? Entonces también en esa importancia, ¿no?, de escuchar y de ver, ¿no?, estas condiciones. Entonces, no sé si es en esta parte como de
una pequeña muestra. No sé si Lua, Denise, ¿sí? Podrían. Sí, entonces si quieren, Lua, comenzamos. Y Denise, ok. Adelante, Lua. Vale, pues yo entonces les comparto un poema que se llama Así es como transexualicé a Dios. Y empiezo con una cita de Susie Shock. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20-598-061, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. 1. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Repetía mi boca detrás de la boca automatizada de mi madre. De otras bocas, su memoria repetía las palabras repetidas por los siglos de los siglos. Pero yo siempre creí que Dios era algo más que una repetición aburrida y eterna. Algo como un amigo nocturno que guarda secretos sin acusarme con mamá. Secretos como, por ejemplo, no soy cochecitos ni balón, mucho menos la camisa blanca y horrible del colegio. Secretos como soy la niña que vive en mi cabeza. O sorpresa, el mundo se equivocó. O quizás yo me equivoqué de mundo. Pero Dios no. En sus manos no está cometer errores. Dios sabe por qué inventa niñas con pene. 2. Yo misma decidí acusarme con mamá. Él te aborrece, dijo, antes de condenarme a pagar rentas por los siglos de los... Y me quedé sin madre, y me quedé sin Dios. Noches de acumular silencio entre las grietas de la pared auspiciaron mi necesidad por un oído amoroso. Un oído a imagen y semejanza mía. Así es como transexualicé a Dios. Así es como me convertí en mi propia madre. 3. Me hice la promesa de ya no repetir palabras. Creo en la mujer que me habita por dentro y por fuera. Creo en mi dolor omnipresente, en la vida eterna de mi lagrimar callejero. Creo en las bocas como espinas, en las miradas que enrarecen mi belleza, que enmonstruecen mi belleza. Monstrua que resucita entre los verdugos del asfalto, monstrua por error de vista, por el error de crucificar lo otro, que por obra y gracia divina también es. Yo, mujer desempleada, arrendataria del susto, mujer diosa, reivindico mi derecho a ser una monstrua y que otros sean lo normal. Me hice la promesa de ya no repetir palabras, aquellas que por los siglos de los siglos fueron enterradas en bocas tan pequeñas como ataúdes. Pero estas otras resucitan mi belleza, estas otras las volveré a gritar sin cansancio. Reivindico mi derecho a ser una monstrua y que otros sean lo normal. Amén. Y ya, ese sería el poema. No, bueno, Lua, pues nos dejas, ¿no? Absolutamente anonadadas y no esa belleza por ahí. Claudina Domingo ya me había contado de ese poema, ¿no? Entonces sí, pero escucharlo de tu voz, esa resonancia, ¿no? Ya, lo dio todo. Denise, por favor, ¿no? Adelante con tu fuerza. Tu micrófono, Denise, querida, porfa. Okay. Se llama Mujeres Trans Muriendo en las Calles. Como soy moderadamente citadina, escribo inmoderadamente. Pienso dedicarle unas palabras al asunto, mientras las mujeres trans van muriendo en las calles. Yo sopeso los géneros literarios, el ensayo tiene algo de transitorio, de opinión del día, de estrella fugaz.
En el mar de información global, un poema tiene algo definitivo. Debería escribir un poema. Las mujeres trans siguen muriendo en la calle. Mientras me debato entre la rima y el verso libre, me decido por el verso libre, claro. Sería un esteticismo insultante preocuparme por rimar la muerte, ocuparme en la métrica del crimen. Aunque me tienta la consonancia entre gobernación y corrupción, entre el clero de Norberto Rivera y el Frente Nacional por la Familia de Juan Daudó, entre búsquedas y agonías, y pienso en buscar una palabra que rime con abandono, pero me quedo con el verso libre, lo cual también es un esteticismo, pero se nota menos, mientras las mujeres trans siguen muriendo en las calles. Pienso en los primeros versos. El principio de un poema siempre es lo más difícil. Quiero que la gente lea el poema, que sepa que de verdad hay mujeres trans asesinadas, pero la gente no lee. Y si lee, tiene que ser algo corto. Y si lee, es para distraerse un rato. No se me ocurre una forma amena y breve de hablar de la matanza de las mujeres trans en las calles o en hoteles de paso o hasta en su casa. Así que desisto de hacerlo. Me preocupa que la poca gente que lea el poema entienda la sordidez del asunto por atrapar la muerte y el absurdo y traducirlo en palabras. Pero no es tan fácil atrapar la realidad en palabras, menos esa realidad. Cuando escribo que murieron, quiero decir que las mataron, que las asesinaron en plenitud de vida. Es tan simple eso que no sé cómo decirlo. Tendría que irme allá y morirme, o que me mataran como a ellas para entenderlo. Tendríamos que ir todas y todos y que nos mataran, como si mi poema sirviera de algo, al menos para que se nos incruste un pedazo de verdad en algún lado y mañana nos recriminemos no haberlo evitado. Tal vez cuando comamos, tal vez cuando votemos, tal vez cuando nos importe realmente algo, no lo sé, o tal vez nunca. La literatura es un ejercicio de la esperanza y a mí ya se me está acabando. Se me acabó el poema, perdí las ganas de escribir. Denise Valverde. Muchas gracias, Denise. Créeme que el sábado en mi taller te voy a citar, ¿no? Del ensayo es transitorio y te voy a citar siempre, ¿no? En recordisto, pero esta fuerza que tienen ambas, ¿no? Y que se va haciendo palabra, ¿no? Desde esta cuerpa, cómo va hacia la palabra y a esa visibilidad, ¿no? De este acontecer, ¿no? Entonces, en cada una de esas poéticas se siente, ¿no? Cada una en su belleza y en esa cuerpa siempre resiliente, ¿no? Y resistente, pero también, como dice Denise, de repente también se acaba ese aliento, ¿no? Pese a todo, pese a los momentos esperanzadores. Y en esta, digamos, en esta tarde, ¿no? Que se va acabando, ¿no? El tiempo, y siempre los tiempos heteropatriarcales y tal son tiranos. En esta parte, para ir cerrando y rumbo además, ¿no? A las semanas hacia junio, ¿no? Que ya tendremos también sorpresas por acá. ¿Cómo podrían y cómo podríamos repensar, ¿no? Estas formas tanto comunitarias y de politicidad más allá de este rainbow washing, ¿no? Una de las cosas que me preocupa y que siempre son, yo creo, preocupantes, si estamos viendo como todos sus testimonios, ¿no? Lo que nos ha dicho Elaine, que también el Estado pues tiene esas fallas, tiene estos huecos absolutos, ¿no? Y no solo huecos, porque haya buena intención, sino que también en estas políticas homofóbicas, transfóbicas, ¿no? Lesbofóbicas, sidofóbicas, están estos sesgos, pero de repente llega entonces, como bien lo decíamos, junio, y de repente quizás, ¿no? Hasta las corporaciones más panistas, más del frente de la familia, ¿no? Pues es como estos circuitos financieros y ponen, ¿no? A cualquier producto, ¿no? La bandera y tratan también de inmiscuirse en nuestras formas de colectividad. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar
salir de este sesgo, ¿no? De una marca, ¿no? Y porque sabemos, ¿no? En las últimas 2 semanas, la controversia en redes es con la marcha, ¿no? Si regresar a la marcha, al sentido, ¿no? Primigenio de salir, ¿no? Y de visibilizar ese orgullo, pero a pie, ¿no? Y sin estos patrocinios, y sin estos camiones, ¿no? Y estas exuberancias, o si es también ir y caminar con los tiempos, el tiempo, ¿no? Entonces, creo que para ir cerrando la pregunta queda ahí para ustedes. Sí, Denise, adelante. Fíjate que hablando de precisamente de estas marchas, hace como 3, 4 años, o menos, no me acuerdo, ahora sí parezco a Peña Nieto, salió una marcha disidente después de la marcha comercial que se ha hecho. Fíjate, después de empezar con 100 personas en la primera marcha, fue maravilloso ver casi 750,000 personas en la última marcha antes del COVID. Eso se imagina enorme, pero muchos dicen es que ya se volvió carnaval, que es que tú lo conviertes en lo que tú quieras. Yo cada que voy, yo llevo mis letreros y me subo a cualquier plataforma que me invitan y yo estoy politizando, ¿no? Entonces, pues sí sería maravilloso esta parte en la que pudiéramos volver a retomar, que se politice la marcha, porque la marcha tenía un objetivo. Ahora pues tiene un objetivo. Entonces, pues es mucho el cambio que se viene haciendo. Antes ni imaginarnos que se iban a cobrar tantos millones por plataformas, ¿no? Ni por aquí siquiera a dónde va a parar este dinero. Otra de las cosas, ¿para qué queremos reinas? ¿Para qué? Yo no sé, van y les pagan a artistas para ser reinas, pero ¿qué ha hecho estas personas o estas reinas por las poblaciones? Porque ya no estamos hablando de comunidad, estamos hablando de poblaciones gay, de poblaciones trans, de poblaciones de lesbianas. No somos un pequeño poblado, una pequeña comunidad, perdón, somos poblaciones. Entonces, yo creo que se puede, hablando de las marchas, se puede hacer más en contra de las monarquías que no nos dejan nunca nada bueno. Entonces, digo, ese dinero que se invierte, porque se les paga, no van de gratis ellas. Entonces, hay tanto talento, coronar a otras personas que han estado luchando todo el año, que se les reconozca en ese momento la lucha que se viene haciendo. Pero bueno, o sea, vuelvo a repetir, el año pasado se tuvo que esperar a Claudia Sheinbaum 2 horas en una falta de respeto y aparte podían haber provocado un grave accidente porque la gente se estaba aplastando contra la valla que habían puesto. O sea, ellos no han magnificado todo este horror que hubiera ocurrido. Cuando las compañeras, mi querida Emma Jessica, dijo, pues no tenemos por qué esperar porque al final la marcha no es de ellos, vámonos. Y la gente empezó a avanzar. ¿Cómo es posible que ahora haya no sé cuántos comités y cada uno quiera sacar su propia tajada? Entonces, pues, y no porque yo quiera estar en comités, yo tengo bastante trabajo para meterme ahora a un comité, pero de que voy a la marcha, voy a la marcha. Y a mí no me van a poner en qué lugar, yo voy a estar hasta adelante y me voy a llevar a todas mis compañeras y abuelas trans para ir gritando esa dignidad que nos fue arrebatada hace mucho tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Denise, y es justo, ¿no? Eso, ¿no? Esa politicidad libre de marcas, libre de una condición financiera, ¿no? Y como tú bien dices, ¿no? Es reencontrarse con ese punto de politicidad, ¿no? Y de exigencia y de visibilidad. Y como tú dices, yo creo que en esta parte también de cada quien lo vive, ¿no? Incluso la politicidad desde donde quiere, ¿no? Que también es el punto festivo, pues claro, ¿no? Pero también es esta exigencia y la correspondencia con la calle, ¿no? El espacio que también nos corresponde. Entonces, muchas gracias, Denise. ¿Alguien más?
Bueno, pues sí, o sea, yo un poco voy a secundar lo mismo que dijo Denise. Creo que justo pues hay que recuperar como el sentido de lo que es salir a marchar, ¿no? Que es salir a justo a exigir, salir a tomar el espacio público y, y sí, no tener que como que, o sea, eso del año pasado de esperar 2 horas a que llegara y a que dieran como el pitazo de salida, sí fue muy horrible. Em, y sí, creo que esto justo, pues, debería ser más, debería retomarse como justo el sentido político y personal, o sea, em, de salir pues, a marchar, salir a marchar y salir a pues, no sé, a sacar como todo ese coraje acumulado, toda esa rabia que, que vivimos cotidianamente y, y visibilizarnos. Y ya que, o sea, que marcas y la política y demás se metan o no se metan, pues, o sea, creo que no debería importar mucho, ¿no? O sea, creo que simplemente hay que, pues como marchar de forma colectiva y aparte, ¿no? O sea, como hacer nuestro propio, o sea, autogestionar nuestra propia marcha, ¿no? Y no sé, y sí, eso un poco. Mil gracias, Lua, ¿no? Y justo, ¿no? Pues empezar a, pues más bien seguir estos lazos autogestivos. Creo que ahí es gran parte de la solución. Alain, me gustaría. Sí, creo que apuntar ahí nada más una cosa, creo que el derecho a la protesta y a la marcha, pues creo que es un derecho de todas, de todes y de todos. Aquí el tema es que si realmente las empresas aliadas quieren salir ese día, estaría muy chingón que además de que saquen todos sus globos y su conglomerado de música y sus camiones, también deberían de estar mostrando cuáles son las políticas inclusivas para que tienen en sus propias filas. ¿Cuál es el cupo trans que tienen? ¿Cuáles son, por ejemplo, las políticas de inclusión y respeto a las personas no binarias? ¿Cuáles son las políticas de contratación a las personas que vivimos con VIH? Es decir, quieren participar, participen, pero también participen mostrando cuáles son sus políticas inclusivas, porque ese es su trabajo. Totalmente, Alain, ¿no? Y ahí es otra vez, ¿no? Es esa congruencia, ¿no? Pero bueno, pues vivimos en ese caso, en ese estado también y en ese punto esquizoide. Entonces, ¿cuál es la congruencia y cuál es la pertinencia política, ¿no? Y esto, lo que dices, a mí no me encanta hablar de cuotas, pero en este caso, pues es obviamente hiper necesario, ¿no? Y cuáles son incluso también pues esas políticas laborales, ¿no? Y de derechos, ¿no? Y de derechos a la salud, etcétera, ¿no? Entonces sí me parece, pues, que sería lo más congruente, por lo menos lo más ético, además, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Alain. David. Pues bueno, coincido con el estrés, con 4, con lo que has compartido. Y bueno, la verdad es que yo recuerdo que en 2021, en estas marchas digitales que se hicieron 2 años consecutivos, me acuerdo mucho que en 2021 hubo una marcha donde no hubo marcas ni camiones y únicamente pues fuimos las personas, ¿no? Sin esperar justo, ya se sabía que no iba a haber toda esta espectacularización. Me pareció que fue una toma del espacio muy genuina, a lo mejor también como muy remontando a los orígenes, ¿no? Así como también anteriormente se hacían estas marchas. Un fin de semana se hizo la marcha comercial y otro fin de semana se hizo la marcha
bueno, creo que en algún momento ya las andaba abanderando, ¿no? Como más política, ¿no? Recordando pues a todas esas personas pues que finalmente abanderaron, ¿no? Y dieron inicio a no solo a las manifestaciones, sino también a salir del closet y ser visibles, ¿no? Como desde los contemporáneos, y Monsiváis, y desde otros lugares, ¿no? Desde el arte, ¿no? Desde eh, em, las cotidianidades. Y yo creo, la verdad, que se pueden conjuntar, al menos en estas manifestaciones comerciales. Me encantó lo que dijo Alain, pero creo que también quienes vamos a pie y no estamos montados en esos camiones, porque creo que si somos un poquito a lo mejor más críticos, también hay hasta como una forma de jerarquizar, ¿no? Quiénes van arriba de los camiones, ¿no? Porque finalmente también estamos atravesados por clase, por raza, por etnia, eh, eh, hasta por el tono de piel, ¿no? Estrato socioeconómico, que de alguna manera a lo mejor desde ahí también se muestran ciertos privilegios, ¿no? Y yo creo que también es ahí como no perder esta parte política, que finalmente la tenemos, esta politicidad que nuestros cuerpos tienen, y que la vivimos diariamente, ¿no? Pero está bien la parte de la festividad, me parece, al menos estoy de acuerdo, porque eso también es una forma de expresión de pues de lo que ha llegado, ¿no? A lo que también se ha transformado todos estos años de lucha, pero sin perder de vista que quedan otras cosas pendientes y que tienen que ser eh, eh, pues que tienen que estar en nuestra agenda o en la agenda no solamente de las organizaciones, ¿no? Sino de nosotros también, de nosotras, de nosotres, que debe estar presente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí estaría esta reflexión, ¿no? En torno a ello, igual como ya para ir, no sé si cerrando nuestro conversatorio, de lo cual, bueno, pues les agradezco muchísimo a Denise, a Lua y a Laín por su disposición, por compartirnos su trabajo, su experiencia y sobre todo plantearnos nuevos horizontes para repensar nuestra lucha constante, ¿no? Desde diferentes lugares desde donde nos enunciamos, ¿no? Desde nuestras corporeidades, ¿no? Hasta también en donde trabajamos, lo que elaboramos, ¿no? Al menos yo como profesor tengo este compromiso también, ¿no? Que a partir de la educación, a partir de el análisis crítico entre mis estudiantes o los estudiantes al menos de la universidad de la UAM, siempre estar pensando en la dimensión del género, de las diversidades sexuales, de las contrasexualidades, estas desigualdades a las que nos estamos enfrentando de forma constante, eh, y, y que también la misma academia o la producción que se hace es un reflejo de, de cómo la Academia Mexicana de la Investigación pues también se pueden llegar a dilucidar esa heteronormatividad, heteropatriarcalidad que está presente, ¿no? Como pareciera que si enunciarnos como gays o lesbianas o bisexuales le restar esa validez a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, a mi parecer, plantear estos diálogos entre activistas, la academia, el arte, nos permitiría entonces ir encaminando pues a la par de la mano hacia estos nuevos derroteros, ¿no? Y estas luchas que siguen estando presentes y que, bueno, pues nos han presentado, ¿no? Y muchísimas gracias. Bueno, a mí me resta agradecerles, ¿no? Realmente es un privilegio tenerles acá, ¿no? Y que nos compartan, como ya lo dijo David, y que también podamos de alguna forma repensar, ¿no? Colectivamente este día, ¿no? Su importancia y la importancia que queda, ¿no? Y todo lo que ya hemos hablado en estas agendas, ¿no? Estas emergencias que siguen y que están, ¿no? Y que tienen que estar latentes hasta que
todo mundo, ¿no? Todas, todos tengan sigan con sus derechos, ¿no? Y se visibilicen estas condiciones, ¿no? De todos los derechos que nos corresponden, ¿no? Entonces, en este punto yo les agradezco enormemente. Y justo, ¿no? Como dice David, en una de las cosas y en esta ética que ambos tenemos, ¿no? Como ambas como profesoras, profesores, pues es justo también como repensar a la academia en estas formas más allá de justo con la horizontalidad, pero también contra ese extractivismo, ¿no? Y contra esas violencias que muchas veces se advierten también en la academia, ¿no? Ay, mira qué padre, ¿por qué no haces tu proyecto, ¿no? Sobre comunidades disidentes, ¿por qué no? O sea, en esa medida en que todos veamos estas necesidades horizontales, en esta medida en que todos nos reconozcamos, nos podamos pensar, pero también en que nuestros trabajos, en este caso en el ámbito de la investigación, no funcionen también como puentes y como alternativas, ¿no? Que puedan procurar esas vidas dignas. Creo que eso también tendremos que planteárnoslo y repensar desde la academia, ¿no? Entonces, pues a mí no, lo único que me queda es agradecer, absolutamente, agradecerte, David, gracias por la complicidad absoluta y pues muchísimas gracias, ¿no? Lua, Denise, Alain, por esta gran tarde, ¿no? Y me llevo pues muchísimas notas, ¿no? Y muchas preguntas y muchas cuestionamientos y autocuestionamientos, ¿no? Absolutos. Entonces, muchísimas gracias, te los agradecemos enormemente.